Si al caminar por un bosque prestas mucha atención y te dejas llevar por el encanto de la naturaleza, es posible que notes alguna presencia extraña, una presencia que no se detecta en el ajetreo de la vida urbana. Si no las has visto, quizás no poseas un corazón tan puro como para acercarte a una, pero para ello, primero es necesario que creas en ellas. Las hadas son criaturas mágicas tan fascinantes que hay quienes creen en su existencia y en que se les aparecerá alguna en el momento propicio. También conocidas como la buena gente, han inspirado miles de historias, mitos y leyendas, sobre todo de la tradición europea. Tantos así que en la saga de aventuras de Legend of Zelda tienen un papel predominante como seres benevolentes que ayudan al héroe. En este vídeo trataremos de desentrañar el origen de estas hadas y lo que las rodea en el folclore popular. Según las diferentes culturas, las características de los seres fíricos pueden diferir, pero algo que parece ser común a todos ellos es que son criaturas escurridizas, difíciles de presenciar para el ojo humano. La mitología griega clasifica a las ninfas y hadas por sus escondites, como el de las dríades en entornos arbóreos como los bosques, acuáticas como las nereidas en mares, o náyades en ríos, lagos, estanques y por supuesto fuentes. En The Legend of Zelda es necesario hacer un esfuerzo para encontrar las grandes hadas, resolviendo antes un rompecabezas o fijándote bien en el terreno. Se encuentran en fuentes, lugares sagrados donde Link puede recibir su bendición, ya sea curando su vida o recibiendo nuevos poderes o mejoras. En algunos casos es necesario pagar un tributo. Esto ocurre en A Link to the Past, donde se debe arrojar rupias al agua para que una de estas grandes hadas se manifieste. Probablemente este acto te resulte muy conocido, incluso puede que lo hayas hecho alguna vez. Y es que la costumbre de lanzar una moneda en una fuente y pedir un deseo se debe a una antiquísima superstición, por la que se creía que el agua estancada en sitios como pozos, estanques o fuentes tenía propiedades curativas. Incluso se pensaba que estos lugares eran habitados por divinidades que concedían deseos. Los celtas ayudaron en gran medida a popularizar esta tradición, que originalmente consistía en lanzar piedras. Finalmente, se sustituyó por lanzar monedas, convirtiéndose en un negocio muy lucrativo gracias al turismo. En este contexto, las hadas son seres que traen buena suerte, aunque antes se debe pasar por una prueba de fe y bondad por parte del afortunado que la encuentre. En Minish Cap, la gran hada Libélula pregunta a Link si la bomba que ha lanzado a la fuente es de oro o de plata. Esto parece estar basado en el cuento del leñador honrado, en el que ocurre algo muy similar pero con un hacha. Un cuento sobre el valor de la sinceridad y la honradez que también se refleja en el videojuego. Si ya se ha encontrado un escondite de hada, es probable que alguien se pregunte cómo serán. Generalmente, las hadas se han representado como mujeres jóvenes y hermosas que tienen el poder de curar heridas. Esta relación de lo femenino con la sanación y la magia, en algunos casos maligna, tal vez se deba a que desde tiempos ancestrales las mujeres se han dedicado a la medicina natural con plantas y también a la figura de la bruja. En cuanto a su aspecto, la imagen del hada que más ha calado en el imaginario colectivo es el de un ser diminuto con alas de libélula o mariposa, vestidos con diminutos trajes o túnicas. Este tipo de hada también aparece en la saga Zelda, que retrata así a las hadas normales y también a las grandes hadas antes de Ocarina of Time y en Twilight Princess, donde tienen quizás el diseño que más relacionamos con la literatura clásica. Sin embargo, esta visión de las hadas es más reciente, ya que se popularizó especialmente en el romanticismo y la época victoriana, sobre todo gracias al arte pictórico. En la antigüedad no eran pequeñas ni tenían alas, encontrando las primeras representaciones en las leyendas celtas. Estas contaban que existía el reino de los Eshi, seres sobrenaturales semidivinos que habitaban entre este mundo y el mundo de los dioses. Uno de los diseños más curiosos y representativos del hada clásica es el de Ocarina of Time. Con su estruendosa risa, su pelo rojizo y su vestimenta de hojas, es una de las grandes hadas más recordadas por los fans. El rojo y el verde son dos colores muy relacionados a las hadas en la tradición celta, sobre todo al Leprechaun, ser fírico masculino icono del día de San Patricio. Además, son dos colores muy vinculados con la naturaleza, pues el verde representa la vegetación y el rojo representa la sangre y la muerte, ya que evoca el color del ocre que se untaba a los cadáveres en la prehistoria. Otro diseño de gran hada, como el de Wind Waker, parece estar inspirado en la diosa Kali de la religión hinduista, considerada la diosa del tiempo, la creación, la destrucción y el poder. Sin duda, un gran hada muy diferente al resto de la saga. Las hadas en The Legend of Zelda se organizan en jerarquías. Por un lado están las hadas normales, seres diminutos que curan la salud del héroe o que tienen un rol de acompañantes, como ocurre en la famosa novela de James Matthew Barrie, Peter Pan. Por otro lado están las grandes hadas que se encuentran en las fuentes y las reinas de las hadas que gobiernan sobre el resto.
Aunque esta forma de organización parece más propia de insectos como las abejas y las hormigas, lo cierto es que se puede hablar de reinas hadas en el folclore europeo. Algunas de las más conocidas son la reina Mav, del folclore inglés, que hacía soñar a los durmientes montada en su carro de cáscara de avellana, o la reina del Elfame del folclore escocés, mencionada en el relato de Tomás el Rimador como una mítica criatura que otorgó a un hombre el don de la profecía. No obstante, hay una en la saga Zelda que destaca sobre todas las demás. En Breath of the Wild era posible encontrar a Malania, una enorme criatura femenina con máscara de caballo que no parece tener un cuerpo físico. Su función principal es la de proteger a los caballos, y es capaz de resucitar cualquier caballo que Link haya perdido en su aventura. A pesar de que también habita en una fuente con forma de capullo como las demás grandes hadas, se considera a sí misma una deidad. Aún así, su tema principal, que mezcla la canción de Epona y el tema de la fuente del hada, delata que la podemos categorizar también dentro de las hadas. ¿De dónde viene este extraño ser? ¿Un hada puede ser una deidad? Aunque algunas de las teorías apuntan que las hadas son diosas menores, las adoradas como deidades se encuentran en la mitología irlandesa. Los Tuatha de Danann, deidades principales de la Irlanda gaélica, eran referidos como hadas en muchas leyendas. Por otra parte, su aspecto, fusión entre caballo y mujer, y su función recuerdan a una diosa con un nombre que ya nos resulta familiar. Épona o Epona es la diosa celta de la fertilidad y protectora de los caballos, mulas y asnos. También tiene una conexión especial con la muerte, pues actúa como un psicopompo, es decir, un ser que debe conducir las almas de los difuntos hacia el cielo, el infierno o el otro mundo. Así, Malania combina su rol como protectora de los caballos con esta conexión a la muerte como psicopompo, trayéndonos de vuelta al mundo de los vivos. Además, cabe destacar su singular comportamiento. Es un ser que inspira terror, pues bromea frecuentemente con hacernos daño o devorarnos. En el libro Creando a un héroe, aparece en un diseño preliminar como una especie de centauro, y las notas indican que debía ser aterradora. Aunque las hadas se han relacionado desde la Edad Media y en el mundo moderno con la benevolencia, en diversas tradiciones se han retratado como seres impíos que castigan a todo humano que maltrate la naturaleza. Por otra parte, monstruos marinos como el Nuclavy del folclore escocés, especie de centauro sin piel, se dedicaban a complicar la vida a los humanos, arruinando sus cultivos y provocando sequías. La naturaleza malvada de Malania es desconocida, pero tiene cierta semejanza con este ser. Otro punto a tener en cuenta acerca de las hadas es su comportamiento, sus costumbres y la historia que han vivido. En el bosque de las hadas en Oracle of Ages, Link debe encontrar 3 hadas para poder acceder a la mazmorra del Ala. Este carácter travieso y juguetón es propio de las sílfides y silfos, hadas elementales del aire de la tradición europea. Son, además, las hadas que más se relacionan con los niños y se han vuelto muy populares gracias a la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Algo que parece ser habitual en las hadas es su gusto por la música y la danza. En Ocarina of Time, Link debía tocar la nana de Zelda con su ocarina para hacer aparecer un gran hada, y algo similar ocurría si lo hacía cerca de una piedra Sheikah. Según contó en sus poemas Tomás el Rimador, el hada reina le secuestró para poder deleitarse por ser buen músico y poeta, y el anticuario inglés John Aubrey hablaba de un encuentro con hadas danzando en círculo. Relatos como estos han influido enormemente en la visión que se tiene sobre las hadas en la cultura popular y su vinculación con la música. Pero en The Legend of Zelda se retratan historias más concretas que pueden relacionarse con mitos y leyendas. En Twilight Princess, las grandes hadas de la Cueva de las Pruebas son míticas mujeres que hacen entrega a Link de las lágrimas de Granada, una ofrenda bendecida con sus plegarias. Su actitud es más cercana que el de otras grandes hadas, e incluso llega a tocarle el rostro, gesto que incluso se podría interpretar como romántico. Este comportamiento recuerda mucho al de las Banshees. Según el diccionario de los símbolos de John Chevalier, la Banshee es en esencia el hada irlandesa. Es la mensajera de otro mundo, y en la época de cristianización se decía que era una enamorada que va en busca del elegido de su corazón. La leyenda cuenta que se aparecía ante las personas y con sus llantos anunciaba la muerte de un ser querido. Al contrario de lo que se suele pensar de las hadas, ver a una Banshee es un mal presagio. Y ya que hablamos de actos románticos, las grandes hadas de Breath of the Wild lo llevan a otro nivel. Sabiendo cómo son estas criaturas en la saga, no es de extrañar que la escena de mejora de armas de nivel 4 nos haya pillado con la guardia baja. Sin duda, el cuento ha cambiado demasiado. En la mitología vikinga tenemos a las Uldra, hadas muy seductoras que esconden una cola de zorro o vaca bajo su falda. Si un hombre se topa con una, la Uldra trataría de seducirlo. Si él la satisface, ella le brindaría su bendición y le daría una recompensa, y si no, le mata. Para alejar a una Uldra, solo se necesita llevar sal y hierro encima, pero por desgracia, o por suerte para Link, esto no parece afectar a estas grandes hadas.
En fin, esto ha sido todo. ¿Cuál es tu hada favorita de la saga? ¿Conoces alguna curiosidad poco conocida sobre ellas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Y ya me despido. ¡Hasta otra!